La cuestión es que Sarmiento, un poco negado contra Urquiza, va a escribir su famosa Carta de Yungay, que es un documento importante. Una de las cosas que siempre digo yo también que los rosistas muchas veces al ser tan exaltados, los muy rosistas, lo perjudican a don Juan Manuel y los sarmientistas los perjudican a Sarmiento. Sarmiento era un tipo muy sincero en muchas cosas. También habíamos hablado que en la rendición de gastos consignó que había gastado tanta plata ¿en qué? Orgías. En orgías. Y lo escribió. No es que lo negó. ¿Y por qué lo escribió? Porque él no mentía. En eso no mentía. En eso no mintió. Que no eran dinero suyo, Julio, eran del Estado chileno. Sí. Y él quería rendir hasta el último centavo y en lo que realmente lo había gastado. Sí, por eso él no lo ocultó. Él no lo ocultó, a eso voy, a que Sarmiento no oculta las cosas. Muchas veces los admiradores de Sarmiento ocultan las cosas. Admiradores exaltados, ¿no? O fanáticos. La cuestión es que en esa carta de Yungay acusa a Urquiza de todo. De todas las cosas que eran ciertas, ¿no? Lo acusa de haberse vendido al tesoro de Pedro II. Lo cual era cierto. Urquiza fue subsidiado con 100.000 patacones mensuales. Y en Santos Lugares o Casero fue muy importante la artillería brasilera, al igual que la escuadra que había bloqueado el río, al igual que los infantes que estaban en Colonia del Sacramento. Es decir, era imposible para Rosas vencer en Santos Lugares, era imposible. Y también le critica a Sarmiento y reivindica a quien, a Chilavert, que Chilavert es otra gran figura de la historia argentina, que era unitario. Pero él al servir a don Juan Manuel, después de obligado, él servía a su patria. Y se lo dijo en la cara a Urquiza, que él servía a su patria. Y Urquiza le agarra bronca y lo manda a que lo fusilen por la espalda como si fuese un traidor. Bueno, todo eso lo denuncia Sarmiento. Sarmiento denuncia a los 400 colgados en Palermo, que formaban parte del ejército de Aquino. El ejército de Aquino. Sarmiento directamente lo dice muchas verdades en esa carta de Yungay. Después se produce el enfrentamiento intelectual con Alberdi, que va a durar va a extender muchos años. Que Sarmiento y Alberdi lo ataca con las cartas quillotanas, él estaba en Quillota, en Chile, y Sarmiento contesta con la 101. Eran los dos intelectuales más importantes de esa generación del 37. Bueno, un hecho importante va a ser el 11 de septiembre del año 1852. Sarmiento estaba en Chile, ¿no? Pero el 11 de septiembre de 1852 se produce un hecho que es notorio, pero hay muchos que todavía no lo entienden o no lo comprenden. Se produce un golpe de Estado hecho por los viejos unitarios, que tenían varios líderes. El líder nato era Valentino Alsina. Y un líder que había traicionado al federalismo y después fue de los peores, se llamaba Pastor Obligado. Hacen un golpe de Estado y se adueñan de Buenos Aires. Compran la escuadra de la Confederación, que la conducía un norteamericano, Coe. Y de pronto, durante prácticamente 10 años o 9 años, se van a separar. Va a haber dos países. Por un lado el Estado de Buenos Aires y por otro lado la Confederación Argentina, que tenía capital en Paraná y cuyo principal puerto era, ¿cuál era? Rosario. Durante 9 años hasta ahí una verdadera, son dos países y hay hasta una guerra entre el Estado de Buenos Aires y la Confederación Argentina. Y este Estado de Buenos Aires va a ser, si la mazorca y los federales netos eran terribles, estos que se van acá con el Estado de Buenos Aires van a ser igual o más de lo que había hecho los federales con Buenos Aires, dentro de Buenos Aires. Porque uno de los problemas que veo, y muy cotidianamente en la historia argentina, es haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Entonces hay muchos que critican cosas que ellos mismos hacen. Uno de ellos, a pesar de ser muy bondadoso en teoría, fue Bartolomé Mitre. Fueron Valentino Alsina, fue Pastor Obligado. Y van a ser otros que en cierta forma van a ser como era Neustadt. ¿Se acuerdan de Neustadt? Decían corcho picado. Y él siempre estaba arriba, ¿no? Uno era Vélez Arfield. Dalmacio Vélez Arfield era de origen unitario, después fue federal.
estaba en la llamada corte de Manolita Rosas, y Vélez Arfield después va a ser prácticamente el principal amigo, confidente, funcionario y suegro de Sarmiento. Todas esas cosas. Dalmacio Vélez Arfield, que es el autor del Código Civil Argentino. Ese Estado de Buenos Aires va a producir, así como estaban los proscriptos y los exiliados que iban a Montevideo, hubo cientos de federales rosistas que tuvieron que emigrar. De Buenos Aires. Muchos fueron a Entre Ríos, otros van a Córdoba, otros a Santa Fe. Uno de los que va a emigrar, muy notorio y muy famoso para nosotros, ¿quién fue? El sanmartinense más notable. ¿Quién tiene que emigrar? José Hernández. José Hernández. José Hernández. ¿Por qué emigra José Hernández? Pues José Hernández, a pesar de que la madre... José Hernández es una especie de... Nace fruto de un amor así como Romeo y Julieta. La familia de los Hernández, vía padre, eran federales. Un tío de José Hernández, Juan José Hernández, muere en la batalla de Santos Lugares. Que lo encuentran porque... ¿Saben por qué lo encuentran? ¿Por qué lo encuentran? ¿Te acordás de eso? ¿Cómo hacen para encontrarlo? Por la mascota. Muy bien, por el perro. El perro que no se separaba era un cadáver que estaba destruido y no se separaba de su dueño, Juan José Hernández. Pero Urquiza también tenía un perro, ¿no? Ese era Purvis. Eso no era un perro, era un mastín. El Purvis era un mastín es más, hasta Sarmiento no lo quería. Lo quería hasta Sarmiento, porque Urquiza lo hizo morder a Sarmiento. Sí. Lo hizo morder, Purvis. Que el perro no atacaba a nadie, solo a los malos. Era los que él decía. Era un mastín. Yo siempre voy también al museo, al Palacio de San José. Y ahí tienen un montón de retratos de Purvis. Es más, Blanes lo pintaba en todas las batallas. Siempre lo van a ver a Urquiza y al lado del perro. Está en el cielo con Conan. No, Conan está vivo. No. ¿Cómo no? El otro día dijo que estaba vivo. Él habla con Conan, pero Conan está muerto. Habla con los muertos. Los 4 que sacó de Conan y los clonó. Eso no sabía, que lo sabía clonar. Sí, pero, reitero, Rivadavia, a lo sumo, habrá sido un gran intendente de Buenos Aires. Su poder no se extendió más allá de Buenos Aires. Y cuando intentó hacerlo, uno de los motivos por los cuales se firma en principio la paz con el Brasil fue para tratar de poder imponerse en el interior. La Constitución Unitaria del 26 no fue aceptada por ninguna provincia. Urquiza designa como segundo presidente a Santiago Derqui, que era un ministro de él, era un cordobés, y vicepresidente prácticamente la mano derecha de Lavalle, que lo va a seguir ahora, es decir, entre un federal y un unitario, ¿no? En Lavalle, el vicepresidente era el general Pedernera. El tema es que comienzan a haber problemas entre Urquiza y Derqui. Y cuando se producen los sucesos de San Juan, estalla nuevamente un episodio de la guerra entre el Estado de Buenos Aires y la Confederación Argentina. Y Derqui habla con Urquiza, que era prácticamente quien financiaba. Y evidentemente Buenos Aires tenía mucho más recursos que la Confederación Argentina. Buenos Aires era el acceso. Yo a veces lo escucho a Felipe Piña. Y Felipe Piña lo único que dice de Rosa siempre: se adueñó del puerto de Buenos Aires. Se adueñó del puerto de Buenos Aires. Aprovechó la aduana de Buenos Aires. Felipe Piña. Y olvidándose que desde 1776 Buenos Aires es dueño de la aduana. Desde 1776, cuando se establece el virreinato, Buenos Aires manejó la aduana. Saavedra manejó la aduana, Moreno manejó la aduana, Alvear, los directores manejaron la aduana, Rivadavia manejó la aduana. Antes de Rosa manejaron toda la aduana y después de Rosa la van a seguir manejando hasta 1880, pero Piña lo único que se acuerda es que Rosa manejó la aduana. ¿Se entiende? Bueno, es un desmemoriado. No es un desmemoriado. Siempre es como dice esa frase, que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Atiende en Buenos Aires. Dios está en todos lados y atiende en Buenos Aires. Porque Buenos Aires es el centro económico, el puerto es el centro económico. La cuestión es que se produce el enfrentamiento militar, que es el famoso enfrentamiento de Pavón,
que fue la primera gran acción que hasta el día de hoy nadie lo puede, no, sí que se lo puede explicar. Se lo explica a través del poder que tenía la masonería. El historiador, por ejemplo, Tulio Alperindongui dice que hubo un acuerdo previo, dice, cada uno se fue a su lugar. Mitre se quedó con Buenos Aires y Urquiza se quedó con Entre Ríos. Y ese fue en cierta forma lo que propone la masonería. Una simulación de un combate que se va a dar en Pavón, prácticamente cruzando el arroyo del medio, entrando en el límite entre Buenos Aires y Santa Fe, entre la Confederación Argentina y el Estado de Buenos Aires. Urquiza, que era un gran militar panameñista, después de San Martín viene Urquiza, había vencido por completo a las tropas de Mitre. Mitre va a ser, a lo largo de toda su historia, un eterno perdedor de combates, un general que perdía batalla tras batalla. Julio, cuando fue la batalla de Cepeda, la anterior, que Urquiza pegó dos patadas en el suelo, Mitre vino como pudo a Buenos Aires diciendo que había salvado a todo el ejército. Pero ahora en Pavón se dio cuenta que había sido vencido. Y se entera en San Nicolás de que había ganado. Es decir, Urquiza había vencido en el campo de batalla. La caballería se impuso. Y misteriosamente ordena a Virasoro el retiro de las tropas. Y él se retira de las tropas. Se da vuelta. Es la victoria designada o armada por la masonería. Mitre queda como dueño, como árbitro del país. ¿Por qué? Porque Derqui, luego de esta victoria, no tenía quien lo apoye militarmente ni económicamente. Derqui renuncia y el gobierno queda en manos del general Pedernera, que no tiene recursos. Y Pedernera también renuncia y se disuelve el Congreso. Es la muerte de la Confederación Argentina. Urquiza destruye a la Confederación Argentina. Y Mitre queda como gobernador de facto de la Confederación Argentina. Año 1861. Después de Pavón hay una gran matanza que se va a dar en Cañada de Gómez. Con Venancio Flores. Con Venancio Flores, que después va a ser presidente del Uruguay. Entonces ahí se impone el proyecto que no pudo hacer Rivadavia en el 27 y que no pudo hacer Lavalle en el 28 y 29, que es que Buenos Aires se imponga al resto del país. ¿Y cómo lo va a hacer Mitre? Mitre va a tener muchos problemas. Primero va a ser presidente de facto después de Pavón. Presidente de fuerza. Y después se va a hacer proclamar presidente a través de acuerdos de cúpulas. 1862 va a ser nombrado presidente. ¿Frente a qué? Frente a la inmovilidad que tenía Urquiza y el resto del interior. Sin embargo, había restos de resistencia hacia Mitre. Fundamentalmente en las provincias de Cuyo y fundamentalmente en Catamarca y La Rioja. Y es ahí donde Mitre va a tomar una medida que va a ser muy criticada, que va a ser la incorporación de militares uruguayos. Sander, Paunero, Flores. El más importante era Arredondo. Arredondo, que con el tiempo va a ser El que perdió en la Verde. No, ese fue Rivas. En la Verde perdió Rivas. Arredondo, Sandes, que era el más sangriento de todos, Ambrosio Sandes, y Razábal, que es el asesino del Chacho, y Rivas, que es el que se rinde en la Verde. Eran militares uruguayos. ¿Por qué eran militares uruguayos? Porque realmente no les importaba absolutamente nada. El mismo Sarmiento, el mismo Mitre, siempre van a criticar a Rosas la utilización de Manuel Oribe como general argentino en las guerras civiles. Bueno, estos convertían a Manuel Oribe prácticamente en un niño de pecho. Porque cometieron atrocidades. Y Mitre va a enviar a Sarmiento como jefe de policía, como gobernador de San Juan, y Sarmiento va a hacer una guerra de policía. Estamos hablando del año 1862-1863. Y se van a producir enfrentamientos entre el ejército mitrista, que en teoría era el presidente legal, estos militares uruguayos
que tienen la premisa de que prisionero capturado, prisionero, Fusilado. más que fusilado, a veces Degollado. se usaban lanzas. Lanzado, sí. Se usaban, Para la corona. se usaban lanzas para evitar los cañonazos y evitar las balas. Y se ha producido una verdadera guerra en regiones, sobre todo en La Rioja. La primera resistencia la va a tener. Y a todo esto Urquiza, ¿por qué Urquiza no hacía nada? Porque Urquiza ya había arreglado. ¿Qué era lo que arregló Urquiza? Que no se metieran en Entre Ríos. Exactamente. Urquiza arregló que iba a ser el gobernador eterno y dueño de Entre Ríos y tener la hegemonía sobre qué provincia. Sobre Corrientes. Claro. Sobre Corrientes, que después Corrientes va a ser mitrista. De hecho, Corrientes va a ser una de las provincias más mitristas siempre. Y Misiones forma parte de Corrientes. La cuestión es que Sarmiento como gobernador de San Juan, va a hacer una guerra de policía contra la fuerza, contra las montoneras de Ángel Vicente Peñalosa, que era general de la nación. Era general de la nación que confiaba ciegamente. ¿En quién confiaba Peñalosa? En la ley de Jorge. En Urquiza confiaba. Hay cientos de cartas escritas de Peñalosa a Urquiza. Y Sarmiento decide emprender ahí una guerra de policía. Y ahí hay una carta que es una carta muy conocida, enviada a Mitre. A ver, se criticaba tanto a Rosas por las muertes, por los fusilamientos. Se le incorporó a Rosas la muerte hasta las muertes naturales, se le incorporaron de cruel, de tirano sangriento. Y en este caso va a ser exactamente igual o peor, pero de las personas que criticaban a Rosas. Y está la carta de Sarmiento a Mitre, en la cual le dice que no hay que economizar sangre de gauchos, porque la sangre, esa chusma ruda e incivil, era lo único que tenía de seres humanos. Mejor abono para la tierra. Y cuya sangre servía para el abono para la tierra. Mejor abono Bueno, para la tierra. ese era un tema de mentalidades de época, de razas superiores, razas inferiores. A veces pensamos que Hitler es el que inventó el racismo. No es así. El positivismo trajo consigo el racismo. Hablar de civilización o barbarie también son las visiones que tenía la élite argentina, la élite porteña, sobre lo que era la Argentina. Tenían. Ah. En ese momento, ¿no? Porque, a ver, también una de las cosas que le gustó mucho a Sarmiento es saber que el hombre descendía del mono, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese momento lo que decía Darwin era lo más científico, Imagínense que para la gente el hombre era una creación. Cuando Darwin hace ese famoso viaje de un naturalista alrededor del mundo, él llega a la conclusión de que el hombre desciende del mono, del eslabón perdido, etc. Y la gente de cultura lo entendía. Entonces, de pronto, lo que le criticaban a Rosas lo van a hacer ellos. Y en La Rioja va a haber una serie de matanzas que fueron increíbles. Era como que se pregonizaba que el prisionero capturado es prisionero fusilado. Y ahí sucede, por ejemplo, un hecho, el Tratado de la Banderita. El Tratado de la Banderita lo firma Irrazábal con Peñalosa. Con el Chacho. Y ahí se produce... Y dejó todas las armas. Se produce ahí en el Tratado de la Banderita el cambio de prisioneros. Y el Chacho entrega 200 prisioneros. Y dijo, ¿y los míos? Y los míos. No había. Nada. Y no había porque los habían matado a todos. Los habían matado a todos. En nombre de la civilización siempre, por supuesto. Siempre. Correcto. Siempre. Ese fue el Tratado de la Banderita. Pero esto siguió. Evidentemente era el mismo enfrentamiento que tuvo en su momento Facundo Quiroga con el Manco Paz en La Tablada o en Oncativo. Se enfrentan tropas militares contra paisanos. Se enfrentan fusiles, después se van a hacer ametralladoras contra lanzas. Y finalmente llega el momento en el cual Peñalosa, que no era un anciano como se dice, sino que tenía 63 años, quizás en esa época era un anciano, 63 años, se rinde. Dice, vamos a terminar, vamos a tratar, ¿para qué tanta matanza? Él no entendía el tema de las muertes. Igual que el caudillo que Sarmiento tampoco quería mucho, que era Nazario Benavides, que era el gran caudillo que tuvo San Juan. Decían, basta de muerte. Y pensó que, ¿para qué? ¿Basta de muerte? ¿Por qué? Porque ya se cansó de quién, de Urquiza, que le escribía que estaba esperando que Urquiza
levante levante la espada y tratar de vencer a los salvajes unitarios. Nunca la levantó. Y nunca la levantó. Urquiza tiene varias de esas. Todas. No, vale, no, todas. Urquiza es el gran traidor de la causa nacional. Sin duda. Y Urquiza tiene Rosas, tiene, bueno, Peñalosa. Vamos a ver qué pasa con Peñalosa. Peñalosa estaba en su casa, estaba rendido, no tenía arma, estaba tomando mate con la mujer. Y viene un mayor Vera y lo detiene. Y le dice, bueno, general, yo ya me rendí, ya firmé todo, ya está. Bueno, ahora viene mi superior, lo único que le voy a pedir es que se quede, voy a dejar un custodio en la puerta. Sí, está bien, no hay problema. Y aparece uruguayo, Irrazábal. Irrazábal a los gritos, ¿dónde está ese bandido del Chacho? Y sale Peñalosa con el mate en la mano. Y dice, yo soy Peñalosa yo soy el general Ángel Vicente Peñalosa y no soy un bandido. Y lo relata Vera, dice que apenas le dijo eso, Irrazábal agarró la lanza y lo atravesó. Y ordenó a sus subalternos que lo degüellen. Le cortan la cabeza y la ponen en una lanza. Que era algo que se había usado 30 años antes. Cuando la rebelión de los estancieros en Chascomús, Castelli, que lo habían matado, la cabeza de Castelli la van a colocar en una lanza. Y todos hablaban de la barbarie rosista. Sí, lo que hacía Rosa era un bárbaro, era un tirano sangriento. Y en este caso, colocar la cabeza en una lanza era un acto civilizador. Era por la patria. A eso es lo que voy. Que tenemos que llegar a un momento en el cual, sin considerar este es bueno, este es malo, tratar de comprender que frente a hechos iguales, para algunos es malo y para otros es bueno. Y eso no está bien. Cuando le llega la noticia a Sarmiento, él aprobó lo hecho por Irrazábal, porque diciendo que si no hacían eso, ¿qué hubiese pasado con la gente? Se hubiera levantado y no se hubiese terminado más esa guerra. Y así fue, entre comillas, pacificado Cuyo y fue pacificado Un acto La Rioja. de responsabilidad. Con el tiempo, años después, Sarmiento y Mitre, que estaban juntos, después se van a enfrentar. No van a ser amigos como a veces se piensa que eran amigos Sarmiento y Mitre. No, van a enfrentarse en muchas facetas por temas políticos. ¿Qué es lo que hace Mitre para evitar Sarmiento tenía muchos problemas en San Juan. Lo va a nombrar ministro plenipotenciario en Estados Unidos. Y ahí va a Estados Unidos, ¿no? Que lo que lamenta Sarmiento es ahí que antes de irse se despidió del hijo y el hijo estaba con bronca. ¿Por qué? Porque la madre no le pasaba el mantenimiento a la madre, a Benita Martínez Pastoriza, que lo va a lamentar mucho, y sobre todo cuando muere, que fue lo peor que le pasó. Lo peor que le pasó en su vida a Sarmiento fue cuando se enteró de la muerte de Dominguito en Curupaití. Y Sarmiento va de embajador a Estados Unidos. Conoce en Estados Unidos a Mary Mann, que era la esposa de Horacio Mann, que era el gran educador estadounidense. Se entusiasma con la política educativa, con el sistema Lancaster, y él piensa aplicarlo en Argentina. Y así transcurre sus días en Estados Unidos, y mientras tanto en Argentina sucede un hecho muy importante, que fue la guerra de la Triple Alianza, ¿no? Pero dentro del ejército, Sarmiento tenía un aliado, que aunque parezca mentira, era el sobrino de Rosas, Lucio Mansilla. Lucio Victorio Mansilla, no el de obligado, el hijo. Él comienza a gestionar un poco con los generales. ¿Era poeta? El que escribió una excursión a los indios Ranqueles. Escribió una excursión a los indios Ranqueles. Comienza a gestionar la candidatura de Sarmiento. En realidad Mansilla era amigo de Dominguito. Bueno, como dije recién, Curupaití fue el peor día de Sarmiento, la muerte de Dominguito, que hasta el último día de su vida fue lo peor que le pasó. En un principio, la guerra continuaba, ya el Paraguay ya estaba derrotado, solamente López iba de lugar a otro huyendo.
Y en 1868, cuando hay elecciones, hay varios candidatos. Uno es un tipo que es muy importante y que todavía no ha sido tan estudiado y que fue clave en su momento, que era Adolfo Alsina. Adolfo Alsina era el hijo de Valentino Alsina. Valentino Alsina era un famoso unitario. Bueno, Adolfo tenía otras características. Era un caudillo de Buenos Aires muy popular y que había logrado que los viejos federales rosistas se incorporen, les había abierto una entrada, ¿no? Y aparece Alén, aparece don Bernardo Irigoyen dentro de ese partido autonomista. La otra figura era Elizalde, que era el heredero político de Mitre. Mitre quería que su sucesor sea Rufino de Elizalde. Y frente a ello aparece la figura de la propuesta de Mansilla de Sarmiento. Y ahí comienza el enfrentamiento político entre Mitre y Sarmiento. Se empiezan a decir de todo. La cuestión es que gracias fundamentalmente a la muñeca política de Alsina, Sarmiento va a ser proclamado presidente por el colegio electoral. Sarmiento estaba en Estados Unidos. Muchas veces le explico esto y la gente no entiende. Dice, ¿cómo? ¿No participó en su campaña política? No, porque él estaba en Estados Unidos. La campaña se la armó Adolfo Alsina. Se enteró por los cañonazos del barco. Y tuvo 79 votos contra 25 de Rufino Elizalde y contra 22 de Urquiza. Porque piensan las campañas como ahora. Exactamente. Presidente elegido por el colegio electoral. Representantes de las provincias eran. Ellos eligen al presidente. Y fraude. Ni hablar. Sí. Y el vicepresidente va a ser Alsina. Pero Sarmiento desconfiaba tanto de Alsina que dice, y de ahí viene la famosa frase, el vicepresidente en Argentina solamente sirve para tocar la campanita del Senado. Eso lo dijo Sarmiento, ¿eh? ¿Tiene razón o no? Sí, bien Y actualizado. tenía razón, eso lo dijo por Alsina. Nunca le delegó la presidencia a Alsina. No le tenía confianza a Alsina. Menos mal que no le sacó la campanita, porque si no, ahora que tocábamos. Bueno, como nosotros criticamos la concepción de civilización y barbarie en Sarmiento, que lo civilizado muchas veces estaba relacionado con lo europeo, tenemos que reconocer el afán por esa educación, porque la actuación más importante de Sarmiento va a ser durante la presidencia de Roca, cuando se establece la ley 1420, de educación como obligatoria, laica y gratuita, ¿no? Que eso, que, En realidad, gratuita no fue nunca, fue cancelada, ¿no? Gratuita es una mentira. bueno, pero fue importante porque ahí permitió ¿qué cosa? Esa ley 1420, cuyo presidente honorario del Congreso Pedagógico fue Sarmiento. Esa fue la última gran actuación de Sarmiento. Y otra cosa importante que hay de Sarmiento es vencer a Mitre. Lo vence políticamente y lo vence hasta militarmente. ¿Por qué lo vence políticamente? Porque Sarmiento logra colocar a su sucesor. Avellaneda. Cuando hablamos de la política educativa de Sarmiento, tenemos que destacar a Nicolás Avellaneda, que fue el gran autor, el gran constructor de toda esa política educativa que va a cambiar la cultura argentina. Pero cuando comienzan a llegar los inmigrantes, Ministro de Sarmiento, ministro de Instrucción Pública. los ministros de Sarmiento fueron Gorostiaga en Hacienda, Martín de Gainza en Guerra, En guerra. Nicolás Avellaneda en Educación, Y en Gobierno Vélez Arfiel. Esos eran los ministros de Sarmiento. Este Congreso, de 1884, que establece la ley 1420, fue muy cuestionada por los sectores católicos. Por la iglesia. Ahí fue el problema que tuvo Roca con el anuncio apostólico que lo echó. Lo echó al nuncio apostólico, que era Monseñor Matera. Sí. Y las relaciones con el Vaticano se volvieron a reanudar en la segunda presidencia de Roca. No solo fue la ley 1420, sino la del registro civil. El registro civil, ese Fueron las fue dos el muy dolor. fuerte. Muy Ese fue el fuerte para la dolor. iglesia. Claro. No, pero no poder tener injerencia en la educación fue terrible. También las dos. Pero ¿por qué se hace eso? Se hace eso porque vienen miles y miles de inmigrantes. Vienen turcos, vienen sirio-libaneses, vienen judíos, vienen polacos. Y a toda esa gente había que homogeneizar la educación. A pesar de la bronca de la iglesia y a pesar de que se desterraba la religión, La educación fue muy y el sistema importante. civil de vida. Fue muy Porque importante. iban a estar obligados a casarse por la iglesia. Eso es una cosa que se escapa. Bueno, fue muy discutida esa ley por estos sectores. Lo que pasa es que todos los que criticaron esa ley y que se opusieron fueron todos exonerados de sus cargos. Entre ellos José Manuel Estrada.
Miguel Navarro Viola. Bueno, José Hernández fue uno de los grandes críticos de Sarmiento. Y otras cosas que se produce durante la presidencia de Sarmiento fue la muerte de Urquiza. Urquiza, que había traicionado a Rosas, que había traicionado al Chacho Peñalosa, que había traicionado a Varela, que había traicionado a Francisco Solano López. Por orden de Sarmiento también lo muere. A Francisco Solano López, que había traicionado a todos, de pronto va a caer digamos, en la bronca de todas las personas que lo habían admirado, entre ellos Ricardo López Jordán, que era un gran militar entrerriano. Y el 1 de marzo de 1870 muere Solano López, ¿no? en Cerro Corá. Y días después, el 11 de abril de ese mismo año, es asesinado. En realidad, la idea de López Jordán era la de tomarlo prisionero. La cuestión es que se resiste Urquiza y lo fusilan y lo matan, ¿no? Y la legislatura de Entre Ríos reconoce a López Jordán como gobernador. Y Sarmiento no acepta ese reconocimiento y declara la intervención federal. Una de las cosas que también hacían los gobernadores conservadores, los políticos y liberales en lo económico, era usar las intervenciones provinciales. Tenías un gobernador no adicto, un gobernador que era federal y directamente mandaba la intervención. Y esa intervención significaba la destitución del gobernador. Y ahí la última personera de Irigoyen la usa mucho después de esa... Sí, Irigoyen la usa mucho en un momento, pero Irigoyen estaba solo, acá prácticamente tenían todo el poder. Bueno, después de la actuación del Congreso de 1420, de la ley 1420, Sarmiento ya no era tan grande, tenía 70 y pico de años. Y bueno, se traslada a la ciudad de Asunción, a Asunción del Paraguay, donde muere, sí, sobre todo ese invierno porteño que lo mataba, donde muere el 11 de septiembre de 1888. Un mes antes lo había visitado la mujer de su vida, que era Aurelia Vélez. Tiene que ver las cartas de Sarmiento con Aurelia Vélez, que realmente se querían, realmente era el amor de su vida. Y bueno, y años después... cualquier colectivo lo dejaba bien a Sarmiento. Sí. Así que, Mariquitas antes de Johnson, Aurelia Vélez, la de Estados Unidos, el viejo, ¿viste? Y años después, justamente la masonería, Sarmiento, que en su momento fue muy combatido por Mitre, fue muy combatido por el mitrismo, la masonería lo va a convertir en un héroe cívico. Era como que de pronto se necesitaba ese héroe cívico. Rechazó varias veces Sarmiento la creación de capitales. La idea del Congreso era que Rosario sea capital y Sarmiento lo rechazó, lo vetó. ¿No hubo un proyecto de llamarlo a Villa María de Sarmiento? Bueno, se iba a hacer una ciudad nueva en Villa María que se iba a llamar Rivadavia. Y Sarmiento lo vetó porque la idea de Sarmiento era que la capital sea Buenos Aires, ¿no? Ese proyecto se va a cumplir recién en 1880 cuando llega Roca. Y ahí se establece la capital federal. Y 2 años después se crea la ciudad de La Plata, justamente para hacer residencia del gobernador de Córdoba. Bueno, la clase que viene arrancamos viendo un resumen final de esto, pero creo que terminamos. No tomaste agua. No, espera, que revisamos esto. Para.